Muy buenos días para todos. Muy buenos días para todos, colegas y audiencia de esta sección que vamos a inaugurar a partir del día de hoy con una entrevista sobre un tema sumamente candente, sumamente importante y que está tomando dimensiones no imaginables ni siquiera por las personas que con la tecnología han logrado posicionar una serie de aplicaciones y lugares en donde las personas pueden encontrar una pareja romántica. ¿Cuál es el problema? El problema es que el uso de estas aplicaciones está creciendo exponencialmente. ¿Qué efectos tendrá este crecimiento y el uso frecuente y para algunos adictivo de aplicaciones de citas? Para dilucidar este tema y conversar al respecto, hemos invitado a dos expertos, para la licenciada Sabrina Gambasa, experta en perfilación criminal, y el doctor Edgar León Lozano, director de Medinet, psicoterapeuta. Planteamos el problema. Veamos esta diapositiva. No sé si ustedes se acordarán, hace unos años, la historia que fue muy difundida como noticia y después se convirtió en una serie de Netflix que llegó a tener una audiencia de 67 millones de personas, sobre una estafa que se realizó mediante la aplicación Tinder, una aplicación del grupo Match, dueño de otras aplicaciones similares y relacionadas con redes sociales, y que ha tenido un crecimiento impresionante. Se habla de que Tinder logró 70.000 millones de match desde su creación en el año 2009 aproximadamente, 2012 tal vez, hasta más o menos 2022. Esto es una cifra impresionante. Y en medio de esa cantidad, de esa millonada de personas que entran a estas aplicaciones de citas, hay gente de todo tipo. Este caso se hizo muy famoso. Esta persona, un señor de apellido Hayut, Shimon Hayut, que se hacía conocer en Tinder como Simón Leviev, estafó a una serie de mujeres y algunas de ellas lo demandaron, lo denunciaron. ¿Qué opinan ustedes, licenciada Sabrina, qué opinan desde el punto de vista criminal de lo que puede suceder, de si este tipo de casos es una cosa muy rara y eventual, o si este tipo de lugares virtuales para citas se puede prestar en algún momento o facilitar la comisión de delitos? Escuchamos. Bien, en relación a esto que me estás preguntando, Gustavo, lo digo también en primera persona porque desde el año, sobre todo 2016, a partir de ese año yo empiezo a evaluar todo lo que es comunidades virtuales, ¿no?
Y obviamente uno lo que se encuentra en las comunidades virtuales, y esto es bueno dejarlo en claro, a ver, la tecnología es una herramienta, como cualquier otra. El que la usa mal o la usa para el bien es el ser humano. Y esto es algo también para desmistificar. Que sea virtual no significa que no sean reales los vínculos que se forman dentro de las comunidades virtuales. Y eso es regla para lo presencial como para lo virtual, o para lo online, si no queremos llamarlo virtual, ¿no? Lo mismo nos puede pasar en la vida de encontrarnos con una persona que nos estafe emocionalmente o llegue a este grado de estafa también económica. En lo presencial también esas mismas reglas corren en lo virtual. Sí o sí, porque es una sociedad humana, incluso interactuando dentro de lo que es Internet, como por ejemplo nosotros ahora acá comunicándonos y haciendo este tipo de entrevistas. ¿Es común? Sí, es muy común. Es más, yo tengo un montón de ejemplos para darles, que después les puedo mostrar capturas de todo lo que uno va viendo, de lo que se va formando dentro de las comunidades y las aplicaciones de citas, ni hablar, porque obviamente ya uno, en estas aplicaciones, uno ya va con el objetivo de entablar un vínculo con alguien, o en el caso de los estafadores, de estafar puntualmente a alguien. Es común, más común de lo que uno cree, por eso también es importante que las personas cuando acuden a estas aplicaciones o a otro tipo de redes sociales, hoy se da mucho a través de Instagram, también las citas, no necesariamente a través de Tinder, ocurren las estafas virtuales, ocurren los robos de identidad, ocurre las estafas económicas, ocurre que te ofrezcan incluso, ahora hay muchos, si ustedes han aceptado, por ejemplo, amigos en Facebook o en Instagram, seguramente les llegan mensajes de inviertan conmigo. Entonces, esto también está pasando en las aplicaciones virtuales. Después les voy a dar incluso un ejemplo. Esta semana acá en Argentina pasó un caso similar a esto, pero de la otra contraparte, porque a veces uno piensa que esto solo le pasa a las mujeres con estos gigolos que andan por internet estafando mujeres, pero también le pasa a los hombres. Bien, tenemos muchos casos de varones estafados. Así que la Gracias. respuesta es, lo que pasa en la sociedad presencial pasa en lo virtual. Ok, estamos claros sobre este punto. No hay duda de que el hecho de que sea virtual no nos vacuna contra ningún problema ni ninguna amenaza. Siempre hay riesgo. Todo encuentro genera pues una oportunidad y un riesgo, ¿no? Doctor León, eh, eh, desde el punto de vista de usted y su experiencia como terapeuta, ah, ha notado, como dice un artículo reciente aparecido en el periódico del Tiempo de Bogotá, que hay un aumento significativo de consultas de pacientes con síntomas de ansiedad, depresión, etcétera, angustia, ah, como resultado de sus experiencias en el uso de estas aplicaciones. Gracias, Gustavo. Muy buenos días. A la licenciada Sabrina, muy buenos días y a todos un excelente deseo para un día muy productivo. Refiriéndome a tu pregunta, Gustavo, en forma específica, es muy difícil encontrar un motivo de consulta que sea tal como tú lo expresas, ¿sí? Vengo a consultar porque me ha ocurrido algo en relación con con Tinder o cualquiera de esas redes para consecución de enlaces o matches que tú mencionas. Es muy difícil encontrar un motivo de consulta específico tal como tú lo describes. Pero cuando uno va a recibir un paciente, generalmente el paciente llega persiguiendo un objetivo terapéutico y es resolver una serie de síntomas que está presentando que generalmente han demorado suficiente tiempo para darse cuenta la persona que ya se le sale de las manos porque se convirtió en afectación a diferentes niveles de sus áreas de desarrollo.
les está afectando esos síntomas en sus interacciones laborales, profesionales, académicas, sociales, afectivas, filiales, etcétera, incluso con sus parejas. Y cuando uno empieza a hacer una anamnesis y empieza a profundizar, eh, tratando de encontrar un análisis operacional de qué es lo que mantiene esa sintomatología del paciente, generalmente encuentra experiencias de esas mismas personas, generalmente personas que están entre los 20 y los 30 años de edad, en esas 2 décadas, entre los 20 y los 40, llamémoslo así, que se atreven a utilizar la tecnología, como dice la licenciada Sabrina, como una herramienta para hacer matches, porque su estado civil se lo permite o pues, son inquietos en esas áreas afectivas y no ven ningún inconveniente y se les presenta la oportunidad en las reglas de mercado. Si yo tengo una necesidad, pues siempre va a haber alguien que me provea algún tipo de solución para cubrir esa necesidad. Y ahí es donde uno empieza a profundizar. Los seres humanos en general eh, tratamos o intentamos de manera ya sea voluntaria o involuntaria de resolver nuestras necesidades basales, nuestras necesidades básicas. Y nos encontramos muchas veces como que independientemente cómo embellezamos nosotros, embellecemos el aspecto de nuestras relaciones o interacciones de tipo pareja con paradigmas románticos o cosas por el estilo, lo que en el fondo estamos tratando de resolver es una necesidad basal, que es sexo. Eso es como un impulso que lleva a uno escrito desde que nacemos y se desarrolla con el tiempo. En esa búsqueda y teniendo a mano una tecnología, como menciona la licenciada, pues yo la uso porque yo quiero estar dentro del mercado a ver si resuelvo esa necesidad. Y ahí es cuando empiezo a equivocarme. En esas equivocaciones, eh, en búsqueda de resolver esa necesidad sexual que, como te digo, Gustavo, uno lo adorna, yo quiero es una relación estable, etcétera. Uno lo puede adornar de la manera que uno prefiera, pero siempre hay un común denominador y es resolver una necesidad de tipo sexual. ¿Mm? Y empieza a incursionar la persona en esas redes, muchas veces encontrándose con paredes que los detienen de manera abrupta y generan factores de tipo interacción absolutamente nocivos para la persona. Porque son redes, y la licenciada me va a corregir en algún momento, redes que muchas veces manejan las interacciones como un producto. O sea, la materia prima es, llamémoslo así en términos generales, es el hombre que quiere buscar una pareja o la mujer que quiere buscar una pareja. Y eso obviamente tiene una sofisticación muy amplia. Hoy día que hay una cultura acerca del género, etcétera, eso hay mercado para todo. Entonces, entran con la confianza de que van a ser atendidos de manera personal, particular, individual, y se encuentran como con la primera pared, y es que simplemente son una materia prima alrededor de un producto que requiere ser consumido y les tenemos la solución. Eso implica en una enormidad de cantidad de veces que la persona se someta a encontrarse con perfiles
de personas que no necesariamente coinciden en sus expectativas de tipo afectivo, emocional y sentimental. Hay unos relatos de nuestros pacientes donde llegan absolutamente conmocionados porque al entrar en esas interacciones, con la confianza puesta en la red, Tinder o lo que sea, asumen que van a encontrarse con personas sanas. Y ahí empieza la dificultad. Eh, la mayoría de veces se encuentran con personas profundamente psicopatológicas que tienen sus problemas mentales, como lo mencionas tú, Gustavo, una persona como Hayut que utilizó inadecuadamente las redes para hacer sus fechorías criminales. Y las personas de buena voluntad, confiadas, se someten a toda la parafernalia y resultan lesionadas, no solamente, muchas veces físicamente, porque hay casos de violencia física, sino que buscan ya como motivo de consulta en nuestros consultorios resolver una cantidad de sintomatología y traumas que le quedan señalados en la parte emocional, afectiva de las personas. Y eso ya es un reto, pero como te digo, para concretar, no necesariamente llegan con ese motivo de consulta y que refiere a una red de estas que se mencionan, sino como consecuencia de haber utilizado indiscriminadamente una red de estas y buscan una solución para su vida emocional generalmente destruida. Entiendo, sí. Sí, si te comprendo bien, los pacientes que consultan en general y que eventualmente utilizan estas redes, las utilizan como una solución, un intento de solución a sus propias dificultades previas. El uso de la red es simplemente un instrumento y no tiene que ver directamente con el asunto. Ah, licenciada Sabrina, eh, en la siguiente diapositiva vemos que no solo hubo estafas, sino que inclusive se encontró un caso relacionado directamente también con Tinder, donde un hombre a través de esta aplicación hace contacto con una joven y la asesina. Desde el punto de vista suyo como perfiladora, ¿qué nos puede comentar al respecto? Bueno, uniendo todo lo que dijo Edgar, está muy en acierto en todo lo que dijo, y más estos ejemplos que también vos estás exponiendo, Gustavo. Yo creo que tenemos que hablar tanto del perfil de la víctima como el perfil del victimario. Son dos perfiles distintos, cada uno con una intención diferente. De lo que yo me he encontrado y de los reportes que también me llegan, lo que yo he visto también en lo que es perfil de víctima, también tenemos que diferenciar qué edades entran en estos perfiles de víctimas. No creamos que solamente son personas adultas las que ingresan a estas aplicaciones, porque, a ver, ¿quién puede hacerse una red social? Hasta un niño de 7 años, si quiere, puede hacerse una red social, ¿no? Pero por lo general lo que nosotros encontramos es que a partir de los 12 años ya empiezan a incursionar con esto de tema de la curiosidad, estas necesidades básicas que hablaba Edgar, ya empiezan a incursionar en las aplicaciones, incluso dentro de los chats gamers. O sea, yo he visto y he sido testigo de gente, a jóvenes, que incluso han tomado vuelos de Miami a México para encontrarse con alguien conocieron entre comillas en una red social de un chat gamer. Y después era toda una desilusión o todo un encuentro, porque obviamente se encuentran dos culturas diferentes, dos mundos diferentes, dos formas de comunicarse diferentes, e intenciones también diferentes.
Entonces, por supuesto que el riesgo siempre va a estar en lo virtual, más cuando en este amor líquido, que es algo que se está hablando desde hace años, desde hace décadas, se potenció todavía muchísimo más en lo virtual. Lo que yo encuentro en lo que es perfil de víctima, he encontrado muchos problemas en salud mental, ¿sí? Hay mucha gente sola. Cuando digo sola, es sola realmente. Desde niños hasta adultos. ¿Sí? He encontrado, por ejemplo, en comunidades gamers, he encontrado niños de 7 años jugando solos en sus casas, o de 12 años cuando ya empiezan a incursionar en temas de citas, hasta personas de 60 años. Entonces, y entre ellos conviven dentro de estas comunidades. Entonces, por supuesto, tenemos un montón de casos de trata, sobre todo de niños, de grooming, por supuesto, potenciado todavía mucho más en la pandemia. Tenemos casos incluso en lo que es estafas. Yo cuando doy estas charlas de ciberdelitos tenemos casos, por ejemplo, que se empiezan a enviar fotos sin ropa, entre ellos se empiezan a intercambiar fotos sin ropa, y la víctima termina enviando ese tipo de fotos al victimario, y después viene el tema de la extorsión. Eso se llama sextorsión en lo que es ciberdelitos. Entonces también estas cosas también nos encontramos en Tinder. Por supuesto, en Tinder o en Bumble o en cualquier aplicación, cualquier comunidad que uno charle con un extraño. Por supuesto que estos son casos extremos, ¿no? No todos asesinan, no todos van a estafar, pero obviamente el anonimato que te ofrece una red virtual va a ser muchísimo más amplio la capacidad que tenga este ciberdelincuente o este asesino en cumplir su cometido. Psicópatas, en este caso son psicópatas, tienen necesidades básicas también para suplir esas necesidades de lastimar o dañar a otro o ejercer poder sobre otro. Y qué mejor una red virtual que te permita eso. Ahora, si bien la inteligencia artificial la están incorporando también en estas aplicaciones para detectar perfiles falsos, todavía queda mucho camino por recorrer, porque es lo mismo, si las personas no tienen cuidados y no se toman el tiempo para conocerse, el riesgo va a aumentar y la vulnerabilidad va a aumentar, ¿sí? Eso siempre se da en la mayoría de los casos que pasan estas cuestiones. O también nos encontramos con situaciones me llegan un montón de reportes a mí, por ejemplo, de que las personas estas, los hombres estos, se meten en Tinder o en cualquier otra aplicación de citas y comienza un vínculo con otra persona y resulta que tenían otro hogar en otra población o en otro país, ¿sí? Eso pasa mucho también porque las aplicaciones de citas también te dan estas oportunidades de tener incluso diferentes hogares, por así decirlo, diferentes amantes en cada puerto. Bien, esas son cosas pasan. Hay mucho, por supuesto nos vamos a encontrar con perfiles en estos casos puntuales, perfiles psicopáticos, perfiles manipuladores, perfiles narcisistas, perfiles que tienen que ver con la parte más antisocial, como estos casos más extremos, estafadores. Tenemos muchos casos, como les dije, de trata. El caso de trata lo vemos sobre todo en niños a partir de 12 años. Hay muchos casos conocidos de niñas que han sido contactadas a través de Facebook o Instagram, que les prometen algún tipo de trabajo. Y yo incluso, si quieren, les puedo compartir, les voy a mostrar parte de lo que es mi trabajo. Esto, por ejemplo, acaba de pasar acá en Argentina. Esto es un caso de sextorsión. Y es el caso de un varón, por eso también hay que desmitificar que estas cosas solamente nos pasan a las mujeres, también hay víctimas hombres en todo esto. De esos casos he encontrado alrededor del mundo, sobre todo en Latinoamérica, pero muchísimo, tengo material de eso. Esto pasó acá en Argentina. El hombre este, por ejemplo, a través de Tinder, logra una cita con una mujer, intercambian mensajes. Esto que decía Edgar, la parte que siempre está en lo sexual mediante en este tipo de vínculos. Enseguida la conversación se torna y uno ahí tiene que detectar enseguida. El ciberdelincuente siempre va a tratar de sacarte datos personales de primera, de una. Empieza con los datos personales para tratar de sortear meses de trato o de vinculación, que también está dispuesto a hacerlo. En estos casos, este hombre, por ejemplo, le manda fotos sin ropa a su supuesta novia virtual. Después de un tiempo que logra esta persona esas fotos, lo llama la madre, supuestamente, de esa chica con la que él hablaba y dice que vos estás hablando con una menor todo este tiempo, lo cual es mentira, ¿no?
Entonces le exige una remuneración, o sea, yo no te voy a denunciar si vos me pagás tal suma de dinero. Inclusive hasta policías o demás se hacen pasar por fiscales o policías y te mandan incluso notas firmadas, obviamente todo falso, para terminar la extorsión. En este caso se logró esa extorsión. Pero así tenemos un montón de ejemplos. Ahí tienen la transacción que hizo este hombre. Muchos casos tenemos esto, sobre todo estafas económicas, pero un montón. Este, por ejemplo, es un reporte que a mí me mandan por eso digo, también desmistificar que esto solo pasa por aplicaciones de citas. Esto pasa en cualquier chat que uno tenga con un desconocido. Esto de proponer después un trabajo, ¿sí? Y que resulte ser también una estafa. O, como pueden ver ahí, te comento que es un proyecto para una película de adultos, muy bien remunerada. Empiezan de esa manera a captar a la víctima, ¿sí? No solamente lo vean como algo que tenga que ver con que uno va a terminar asesinado. Probablemente termine estafado antes que asesinado. ¿Y nos encontramos estos perfiles? Por supuesto. Nos encontramos como los encontraríamos en la vida. Eso sí o sí. Después más adelante Perfecto. voy a hablar buenos, pero por lo general pasan estas cosas. Yo he encontrado en las comunidades gamer gente que incluso se hace pasar por muerta, o sea, matan a su avatar directamente para generar algún tipo de emocionalidad en el otro. Esos perfiles se encuentran. Muy bien, muchas gracias. Sí, no hay duda y esto no solamente ocurre en, digamos, en otros países, también en Argentina, supongo. Hay una diapositiva ahí, la siguiente, que es llamativa para nosotros, ¿no? Esto hace referencia a un fenómeno que estaba ocurriendo aquí en Colombia, en Medellín, en donde se ha detectado una serie de casos muy parecidos a los que estaba analizando la licenciada Sabrina. Pero sigamos adelante. Veamos la siguiente diapositiva. ¿Hasta qué punto, doctor León, ah, es cierto que y cómo podría ser posible que una aplicación Tinder se vuelva adictiva? De hecho, como dice ahí en esta gráfica, Tinder fue demandado. Eh, Entiendo que en la demanda se habla de tendencias maliciosas en el diseño de origen. Así creo que es literalmente el texto de la demanda. Es decir, que se diseñó desde el principio para crear adicción. Mm. ¿Qué opina? Mira, hay un área de la psicología que se encarga de eso. Nosotros la hemos desarrollado en Colombia, se llama psicología del consumidor. Eh, Muy bonito el nombre, pero es básicamente el manejo de variables para generar un apego del consumidor hacia el producto. Eso en términos generales, como para hacer un abrebocas. Si tú analizas a profundidad, los creadores de cualquier aplicación de este tipo utilizan los mecanismos de manipulación psicológica del consumidor. Y como le he mencionado anteriormente, un mercado se basa en una población que tiene una necesidad y una entidad que puede resolver, que tiene el producto, que crea un producto para resolverle esa necesidad a esa población. Y cuando tú te metes al aspecto emocional, encuentras
una cantidad de subproductos que se pueden suplir a través de esta creación de redes. ¿Cuáles son los subproductos? Tú encuentras personas que manifiestan sus necesidades, o sea, consumidores de estas redes, desde las necesidades más sencillas y simples hasta las más complejas. Para resumir, yo puedo tener una necesidad de simplemente establecer una relación de amistad, porque me encuentro, como decía la licenciada Sabrina, pues solo y aislado y quiero interactuar, y las redes están para eso. Puedo tener una necesidad, simplemente una vinculación amistosa, tener que resolver mi necesidad de soledad, y ahí queda el asunto. Como dicen los paisas, se le tiene, se le tiene. ¿Qué necesita? Se le tiene. El producto está diseñado para eso. Hasta necesidades más complejas. Yo puedo ser un consumidor que tiene una historia de fracasos afectivos y quiero establecer una relación duradera a largo plazo, llena de una cantidad de proyectos de vida. Puedo estar dispuesto a colocar dentro de ese plan de vida todo lo que implica, y ahí viene el peligro, y ahí está la mira de estas redes maliciosas, o los que utilizan estas redes de forma maliciosa. Puedo estar en disposición al darme cuenta que sí puedo resolver esa necesidad, encontrado una pareja fantástica, que se acomoda a mis expectativas, y yo estoy dispuesto a poner mi patrimonio a disposición de esa relación. Ahí es cuando empieza el acto criminal que mencionaba la licenciada Sabrina. Las redes en sí están creadas bajo ciertos parámetros tecnológicos para encontrar esos matches. Vamos a pensar positivo, vamos a pensar sano. Están creadas para resolver unas necesidades de tipo emocional de las personas en general. Pero los huecos que dejan esas redes en términos de metodología de escogencia de esos matches, de esas coincidencias, permiten que se filtren por ahí elementos nocivos que lo que hacen es utilizar esa herramienta para hacer sus actos criminales. ¿Cuáles son esos huecos? Yo te quiero comentar una anécdota. En Medinet tuvimos una experiencia hace más o menos unos entre 10 y 15 años de arrancar con una red de estas que se llamaba Heart Hunting, como cazadores de corazones. Mira lo que hizo Medinet de manera absolutamente estructurada y seria. Presentó el proyecto ante el Colegio Colombiano de Psicólogos con una cantidad de requisitos que nosotros presentamos, casi que fue una tesis de grado, y fue aprobada. ¿Por qué? Porque esos huecos estaban resueltos. Para no extenderme, uno de los principales huecos que dejan estas redes es la no identificación de quién es el responsable si algo malo pasa. Nosotros nos presentamos como red adscrita al Colegio Colombiano de Psicólogos. Teníamos una sede con una dirección cierta. Aparecían las fotos de los colegas que colaboraban en esta operación. O sea, el usuario generaba la confianza necesaria, objetiva, de si algo podía estar sucediendo, tenía con quién conectarse, no solamente en forma virtual, sino de forma física. Se hacían actividades de tipo físico, donde los directores de Heart Hunting se presentaban como individuos reales,
y siempre le daban el respaldo a los procesos, que ese es solo otro hueco. Establecer una relación de un match no es solamente una coincidencia y se suelta, como generalmente hacen esto, porque esto es masivo, sino de forma personalizada se asesoraba en todo el proceso a la pareja y en la inmensa mayoría de casos eran exitosos. Una minoría, más o menos un 30%, decidían que no había viabilidad en sus parejas y simplemente optaban por otra opción. Eso es crear una seriedad, confianza y responsabilidad, cubrir esos huecos. Tú vas a examinar en este momento una red como Tinder o cualquiera otra y lo que menos tienes es la precisión de quién está a cargo de eso. Y como no tienes precisión de quién está a cargo, no tienes ni idea de dónde está, ni quién responde por si se me trastoca el proceso de interacción con la persona. Esto es un mercado masivo y como tal, uno es un simple producto, un simple materia prima para generar una rentabilidad bastante atractiva en estas redes. Eso es más o menos una respuesta para lo que tú preguntas. Claro que es adictivo, totalmente, es un sí muy grande, porque las redes neuronales de la adicción es la misma a una droga. Tú le preguntas a un adicto si eso que está consumiendo es nocivo y él te dice que sí, es nocivo, eso me está haciendo daño. Pero la segunda pregunta que le haces es, usted, si ya sabe que es nocivo, ¿por qué no lo deja? Y no es capaz de dejarla, no es capaz, está buscando mecanismos para dejar esa droga. En este tipo de adicciones de tipo emocional es muchísimo más difícil porque sabe que eso puede ocasionarle un daño, esa interacción con este personaje puede ocasionarle un daño, pero sigue apegada a la persona, a la droga. En este caso, la droga es el personaje o la relación que está estableciendo. Claro, la respuesta es un sí muy grande y pues yo lo que preveo en este tipo de demandas es que eso se resuelve con una conciliación económica, pero el problema de fondo no se va a resolver. Gracias, doctor León. Licenciada, usted es una persona polifacética y sorprendente. Sabemos que también es experta en mercadeo, en marketing digital y neuromarketing. ¿Qué opina de eso? ¿Cuál es el mecanismo de arranque, como dice la demanda de fondo, de inicio, de diseño? Eh, Bueno, respecto a esto que están diciendo ambos, lo voy a decir tanto como perfiladora, como gamificadora también que soy. Nosotros diseñamos también este tipo de aplicaciones, así que lo voy a decir también como usuaria recurrente de lo que es la comunidad virtual, ¿no? Y Tinder no deja de ser una comunidad virtual como Google, o digo Google es Google, o otra, ¿sí? Otra aplicación de citas. Ahora justamente hay una polémica respecto a Tinder por este sistema, o sea, esto no deja de ser un negocio. Cualquier aplicación que uno se baje al celular tiene un mercado adentro. Hay incluso aplicaciones que uno, incluso para mandar un mensaje a alguien, tenés que pagar. Para eso, si querés opciones mucho más premium, tenés que pagar. No deja de ser un mercado. Tinder no está haciendo esto por solidaridad de juntar a la gente. Tinder o cualquier otra aplicación, ¿no? Lo está haciendo porque es su negocio. A ver, y acá hagamos un poco de sentido común. Si una aplicación resulta que todo es match, todo está funcionando bien, esa persona que ya encontró una pareja, ¿va a volver a utilizar la aplicación o no? ¿Qué le conviene a la aplicación en ese sentido? Entonces, justamente ahora hay una polémica sobre esto, que se está viralizando sobre todo en TikTok, sobre el sistema de puntuación que tiene Tinder internamente, que si bien no es público, sí hay un sistema interno de puntuación. ¿Cómo se logra ese sistema de puntuación? Con los match. Match o rechazado. Match o rechazado. Entonces, cada usuario
va a tener, por ejemplo, del 1 al 10, una puntuación. Supongamos que nosotros fuimos súper rechazados en varias oportunidades y tenemos una puntuación de 6 dentro internamente de lo que es Tinder o cualquier otra aplicación. Entonces antes lo que hacía este sistema era juntarte con alguien, hicieras match con alguien con la misma puntuación 6. El tema es qué pasó con esto. Tinder se dio cuenta que haciendo tantos match, o sea, habiendo tantas necesidades, que es lo que hablaba Edgar, cuando estas necesidades son comunes, entonces hace un match realmente y ahí encontramos parejas que todavía están en Tinder y que les funcionó este sistema de aplicaciones. Ahí la aplicación en su negocio se da cuenta que eso no le conviene. Porque ¿qué? Vos vas a dejar de ser usuario y vas a dejar de pagar o vas a dejar de utilizar la aplicación. Entonces, ¿qué es lo que hace Tinder? Te da cuenta cuánto incluso vos estás mirando la foto de alguien y en base a eso también te empieza a puntuar. Ya ahora no le conviene juntarte con una persona que apuntúe igual que vos. O sea, 6-6 ya no suma. Necesita la diferencia. ¿Para qué? Para que justamente te juntes con un perfil que tenga una diferencia de intereses en cuanto a los tuyos. Esas citas son las que no terminan funcionando. Por lo tanto, esta persona va a volver a la aplicación, a utilizarla y tratar de hacer match con alguien. Pero siempre los perfiles que te va a sugerir, en este caso cualquier aplicación de citas, va a ser alguien que puntúe 6 y el otro un 3, o uno un 9 y el otro 5, para que justamente haya esta diferenciación de intereses y que vos sigas recurriendo a la aplicación o cualquier otra. Y ahí también aprovechan, imagínense, una persona que solamente quiere un encuentro casual a una persona que realmente quiere una relación seria, ¿cómo va a funcionar esa cita? No va a funcionar. Y seguramente los perfiles psicológicos van a ser diferentes, porque uno va a ser quizás más manipulador y el otro va a tener alguna situación de vulnerabilidad. Entonces, dentro de eso también pueden ocurrir que te encuentres con un narcisista en el medio o con cualquier otro tipo de perfil diferente al tuyo. Pero la aplicación lo sabe porque no deja de ser un negocio. Todas las aplicaciones son así, incluso las gamers son así. Y todos los que juegan y están en chats o demás me van a dar la razón de que nos sacan dinero hasta de respirar dentro de las aplicaciones. Así que esto es un negocio, no deja de ser un negocio, por eso hay que ir con cuidado en cuanto a esto. Ahora Google, por ejemplo, antes es otra aplicación que es la competencia de Tinder. Antes en esa aplicación, por ejemplo, tenía la particularidad, se diferenciaba de Tinder, de que la mujer era la que tenía que escribir primero. Si la mujer no te escribe, entonces vos no había forma de hacer el match, ¿no? ¿Qué se dio cuenta la aplicación esta de Google, o de Google? Que ya el match era más difícil de hacer. Entonces, ¿qué hizo? Sacó esa particularidad que tenía. Ahora ambas personas se pueden escribir. Entonces, ahí te das cuenta de que hay un negocio también detrás de la buena intención de juntar personas. Hay aplicaciones que ahora están de moda, por ejemplo, que yo he testeado, que es mandar correspondencia. O vuelven las cartas, pero online. Entonces vos te escribís con personas de otros lugares del mundo, pero para desbloquear sellos, esa es la parte de la gamificación, que incorporan estas aplicaciones porque vos tenés una recompensa inmediata y ahí es donde figura también la adicción. Esto de a veces jugar, de pasar perfiles y jugar con que este es lindo, este es feo, este es feo, este es lindo, eso va a generar una especie de adicción y recompensa inmediata a un cerebro que es completamente emocional. Somos humanos. Entonces, las aplicaciones también se basan en eso y por eso también incorporan parte de elementos de gamificación a su diseño. Y ahí tiene todo lo que es un sistema que después es difícil de salir. Ok. ¿Paso a la siguiente? Sí, por favor. En Colombia, 2 millones, más o menos, 2,5 millones de usuarios de estas aplicaciones. En la siguiente diapositiva me llama la atención este dato. Dice que en España, sí, hay unos 4 millones de usuarios y se estima que uno de cada 3
es adicto. Doctor León, esto es un tema de salud mental pública. Total, total, mira, y estás introduciéndonos a un tema muy complejo, muy complejo. Lo primero que te diría es cuestionar totalmente ese tipo de estadísticas que son globales y nos llevan a hacer sobregeneralizaciones. En el Por tema de supuesto. adicciones, tú vas a encontrarte con cosas sorprendentes. Hay adicciones que son parte de la vida diaria de las personas y que son funcionales. Ese es un paradigma que se tiene que ir rompiendo gradualmente y no ofrecen una problemática para las personas. ¿Cómo Yo así? Explícame un poquito más esa, esa teoría. Cuéntame más. Mira, cuando tú tienes enfrente una persona y te vienen a consultar con un prediagnóstico, y yo soy adicto a tal cosa. No necesariamente las adicciones a las sustancias psicoactivas, que ese es otro tema. Pero hablando de este tipo de paradigmas de considerar adictos a las personas que se amarran a una red de estas como Tinder. Yo casi que la primera pregunta que haría es, bueno, de esa uno de cada tres es adicto, metámonos a la profundidad de ese una de cada tres, de ese 33%, a ver si su vida es un desastre o no. Y el paradigma de considerar con la etiqueta adicto ya nos lleva a pensar que es algo negativo, que es algo enfermizo o algo por el estilo. Eso se tiende con los años a comprobar con evidencia. Si tú te metes a estudiar esa tercera parte, ¿m? Que ya tiene la etiqueta de adicto, te vas a encontrar con sorpresas. No la generalidad de lo que podríamos considerar una adicción a las redes sociales o a este tipo de cosas, proveen de una disfuncionalidad para la persona. Hay personas que conviven con su propia adicción. ¿Cuál es el, Ah, pro- ok. ¿Cuál es el Ya. problema? No le está ocasionando un daño a la persona, está supliendo una necesidad temporal o permanente, pero no le está causando un daño a un tercero y él se siente feliz con esa navegación permanente en esas redes, en esa interacción light, llamémoslo así, y crean mecanismos, llamemos, de protectores a través de esa experiencia de la navegación para no meterse en cabeza de 11 varas y en una dificultad grave. Son Permítame, adicciones funcionales. Y al final lo que permítame. nos interesa a nosotros es saber si esa persona le está causando daño significativo, lo que llamaríamos prejuiciosamente adicción. Ok. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Ah, gracias. Para terminar, les voy a contar un caso que conocí, eh, que me consultó alguien. Un hombre de 76 años, ah, muy aficionado a este tipo de citas, eh, permanentemente estaba pues en contacto buscando personas y parejas, etcétera. Inclusive contactó por ahí a alguna chica y le llegaron a la casa, lo asaltaron, le dieron burundanga, se le llevaron hasta la pasta de dientes, mejor dicho,
hasta el café, todo, le desocuparon la casa. Y aún así, después de que eso le ocurrió y que, bueno, se hizo público en su medio, y bueno, pasó las duras y las maduras, aún así, después de eso, siguió con las citas, no para. ¿Qué opina? Si me permites, doy una breve respuesta a eso, Gustavo, y le doy pie al análisis criminológico de la licenciada Sabrina. Eso ya genera en la persona un signo de disfuncionalidad, porque está Sí, navegando dentro de una zona de alto riesgo. Cuando ya sí, tú empiezas a insistir en tu conducta la misma conducta de estar pegado a esas redes sociales y seguir en esa dinámica, eh, la persona en su interior está asumiendo el costo de un probable riesgo alto. Él es consciente que el riesgo es alto, pero él establece en su interior el beneficio versus el costo. El beneficio es mantenerse el cúmulo de gratificaciones y, como bien lo expresa la licenciada Sabrina, son satisfacciones o gratificaciones inmediatas. Quizás sí. él lo que está buscando es la gratificación inmediata. Eh, y eso para él, para esa persona, tiene más valor que incluso el asumir el riesgo de un costo que representa ser asaltado. Eh, Eso podría ser considerado en algún momento psicopatológico, pero, pero no, yo los invito a hacer el análisis. Esa persona está asumiendo el riesgo, claro que puede ocasionarle un daño a él mismo, porque se está prestando para ser un objeto de un nuevo asalto, pero en el fondo eh, lo que existe eso, es la comparación entre el beneficio que está recibiendo, que puede ser inmensamente alto, puede que nosotros no lo comprendamos porque no estamos metidos dentro de sus escalas de valores, pero él está asumiendo el riesgo. Cuando ya eso se da con suficiente frecuencia y empieza a conformarse un esquema de probable daño a terceros, o sea, daños colaterales, ahí sí tiene que intervenir no solamente un terapeuta, sino alguien, pues, que la licenciada nos indicará que es un agente de ley, de legislación que vaya a corregir esa situación. Gracias, doctor León. Bueno, vamos a ir cerrando. Licenciada, ¿qué nos recomienda al respecto? Bueno, yo tengo una visión, a ver, yo como usuaria, como les dije antes, además de esto de ser perfiladora criminal y ya antes de como gamificadora, por eso recurro a las comunidades virtuales para mejorar mis diseños, para mejorar todo lo que tiene que ver con la interacción. ¿Qué es lo que uno se encuentra? A veces uno dice tiempo pasado, todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Está ese dicho. Pero también tenemos que entender que incluso en el pasado los vínculos no necesariamente eran sanos. La violencia intrafamiliar estaba, la violencia de género estaba. Como yo digo, los vínculos a veces son mucho el azar y la suerte, tener la suerte de realmente hacer match con alguien también en lo presencial, ¿no? Todo tiene que ver con la comunicación. Esto nosotros, por ejemplo, no nos hemos encontrado nunca presencialmente. Sin embargo, a través del tiempo, a través de los meses que uno interactúa, que uno comparte, que uno va conociendo al otro, va generando un vínculo real, a pesar de lo virtual, ¿no? Hay un cambio de paradigmas claramente. Y eso es algo que vamos a ver de acá en adelante. Imagínense que hacemos una persona de 60, 70 años que recurren a estas aplicaciones. ¿Por qué? Porque está mediando siempre nuestra necesidad de socializar. Eso es algo que es inherente al humano, va en nosotros. El ser humano es un ser social por naturaleza, ¿no? Entonces encuentra, obviamente, en estas herramientas una forma de interactuar. Hoy
tenemos profesionales, por ejemplo, de mi edad, 30 para arriba, que estamos todo el tiempo conectados, que estamos todo el tiempo trabajando. La mujer se volvió profesional, entonces ya el tiempo también para estar con alguien son mucho menores que hace 20 o 30 o 50 años atrás. La forma de socializar cambió, ¿sí? Todo tiene que ver con el vínculo, con realmente construir un vínculo. Yo tengo amigas, por ejemplo, que he hecho en estas comunidades virtuales y es la suerte, ¿no? Tengo una amiga en México, otra amiga en Colombia, en todo lo que tiene que ver con mi trabajo, tengo amigos directamente por varios lugares del mundo, y lo que genera esto que seguramente le pasó a este conocido o a esta consulta que vos tuviste, Gustavo, es lo que yo también encuentro cuando estoy en las comunidades socializando o viendo esto, que me cuenten ellos también por qué buscas esto, por qué te genera tanta adicción, entre comillas, de incluso poner plata o tener un presupuesto destinado a esto específicamente, qué es lo que te genera. Y ahí uno encuentra personas que tienen muchos niveles de ansiedad social, sobre todo, hay un gran sobrediagnóstico incluso de trastornos como el autismo, como lo que tiene que ver con la ansiedad, lo que tiene que ver con los ataques de pánico, todo lo que tiene que ver en el orden social. Y eso, cuando uno interactúa a nivel virtual, se corta. ¿Por qué? Porque no tenemos ese problema de que si hay mucha gente, de que si no hay mucha gente. Entonces también tenemos problemas que están viniendo también en cuestión de lo que es salud mental. Y esto potencialo todavía muchísimo dentro de unos años, porque tenemos una generación que se está criando dentro de una socialización virtual. Entonces, es lo que yo decía al principio, que sea virtual no significa que no sea real. La clave de la protección, como en cualquier vínculo, presencial o virtual, es la comunicación. Si vos obviamente te encontrás a alguien y conoces a alguien en un boliche, le decimos acá en Argentina, o en una discoteca, o en un baile, y te vas con él, por supuesto el riesgo de vulnerabilidad es enorme. O como le pasó a esta persona que vos pones de ejemplo, que le caigan en su casa las mujeres con las que estuvo hablando y le pongan burundanga o cualquier otra sustancia. Eso te puede pasar también en lo presencial. Pero como digo yo, tenés que, si querés un vínculo realmente serio y que no te pasen y disminuir los riesgos de vulnerabilidad, lo importante es el compartir, no mandar fotos nunca, o filmarse, tener en cuenta que a veces ahora con la inteligencia artificial uno puede poner filtros que te envejezcan o te rejuvenezcan. Entonces, tener en cuenta también todo eso. Nunca mandar dinero cuando recién estás conociendo a una persona, porque lo primero que te van a hablar es de su vulnerabilidad, su victimismo en cuanto a lo que les está pasando. Eso es lo primero que te cuenta. Yo he tenido y hablado con personas que me han hablado que se les ha muerto un hijo y por eso tienen ataques de pánico y después te dicen yo necesito dinero porque no tengo dinero para ir a psicólogo y te cuentan toda una tragedia y hay personas que terminan accediendo por pena a enviarles dinero. También he conocido casos de que realmente hay una situación de vulnerabilidad y la comunidad se junta y los ayuda. O sea, tenemos todo porque es una sociedad humana. Eso es lo que hay que entender. Lo que pasa en lo virtual es una sociedad humana. Entonces nos vamos a encontrar con los mismos problemas en el orden presencial, potenciados totalmente por el anonimato, eso sin duda, potenciados por los perfiles falsos, pero ninguna duda, potenciados en lo que tiene que ver que encontramos muchos casos de grooming, sobre todo y de trata, ya directamente de personas, en niños que van de los 12 años adelante cuando empieza la pubertad, pero hay muchísimos casos tenemos de esos. Entonces, por eso es lo importante de que si van a utilizar estas aplicaciones, sepan cómo blindarse y se tomen el tiempo de realmente conocer al otro. Un ciberdelincuente tiene todo el tiempo del mundo porque mientras está trabajando con ustedes y hablando con ustedes, está hablando a la vez con otra persona. O un psicopático, ¿sí? Tiene esa máscara que puede moverse hasta que lo conoces y te das cuenta de que no era tan así. Y en algún momento te vas a dar cuenta que no es tan así. Por eso lo principal, como cualquier vínculo, es tomarse el tiempo de conocer al otro. No hay otra forma de blindarse en cuanto a esto si van a recurrir a las comunidades, de citas o de amistad, de lo que sea. Pero es algo que vino para quedarse, y eso es algo que lamentablemente tenemos que entenderlo y ya empezar a tener las herramientas y darles herramientas a la gente para que pueda protegerse.
Y Muchas hablar de salud gracias. mental. Y hablar de Sí, salud mental. muy bien. Doctor León, una conclusión, Uno de los, recomendaciones. uno de los factores que, de acuerdo con la experiencia que tuvimos en Medinet, en esta incursión de estas redes de match de parejas, fue un factor transversal de vulnerabilidad en los usuarios Mm, y lo podríamos denominar un déficit profundo de habilidades sociales. Y eso para en dos renglones, convertirlo en una sugerencia es nosotros como usuarios somos objeto de manipulación en mayor proporción, o sea, mayor probabilidad de ser manipulados, eh, inversamente proporcional a nuestras habilidades sociales. Eso quiere decir, si yo soy un usuario con un déficit en habilidades sociales, y en eso está el tema de habilidades de comunicación, de interacción, soy más vulnerable a ser manipulado. Entonces, transformando en una recomendación eso, lo primero que yo sugeriría para usuarios que seguirán aumentando cada día es detectar dentro de nuestras propias vulnerabilidades qué grado de habilidades sociales tengo yo. Ser honesto con uno mismo. Reconocer si uno tiene un déficit en habilidades sociales y tratar de remontarlo. Eso se entrena, como todo lo que tiene que ver con los procesos de aprendizaje. Eso se entrena. Entre mayores habilidades sociales pueda desarrollar yo como usuario, mayor probabilidad de ser menos vulnerado, en otras palabras, ¿sí? De ser menos manipulado. Esa sería mi recomendación final. El doctor Oscar tiene una pregunta. sí, antes de pasar a la pregunta del doctor Oscar, ¿qué ofrece Medina al respecto? Medinet digamos, el equipo interdisciplinario con el cual contamos, no solamente puede resolver el problema ya que nos traen en los consultorios, sino en términos de prevención, que es un tema difícil porque nosotros no gozamos de una cultura hacia la prevención, pero tenemos todas las herramientas, instrumentos, capacitación, talleres, seminarios, etcétera, toda la parte pedagógica y obviamente la intervención para ayudar a los usuarios en todos estos factores que son propensos a la manipulación. Esa es, digamos que una de las recomendaciones siguientes, ya sea en Medinet o en cualquier otro grupo de profesionales. Señores usuarios, si tienen a mano una herramienta para fortalecer sus habilidades sociales y aprender de todos estos indicadores que la licenciada Sabrina nos dice en términos de conocimiento de la conducta criminal, pues recibámoslo y entrenémonos nosotros mismos. Para eso estamos en el equipo Medina. Gracias, doctor León.